Minuto 96. Regresa la Leagues Cup, un formato de competencia cuestionable que tiene el calendario de la Liga MX, siendo además muy criticado porque da la sensación de que genera más pérdidas que ganancias a los clubes mexicanos, que encima van a jugarse toda la competición de visita, salen goleados en su mayoría por un premio que nadie sabe si en algún momento tendrá prestigio. Por otro lado, para este canal, de esta competición nació hace 2 años el formato de los análisis previos del rival, justamente contra el equipo de Wayne Rooney. Pumas le tiene que hacer un partido inteligente al DC United, ya que es un equipo con una movilidad táctica muy dinámica e interesante que vamos a revisar más adelante. Por eso podemos decir que para la historia del canal este torneo al menos sí dejó algo bueno para todos ustedes, para mí y considero para conocer un poco más del fútbol que se practica en el área de CONCACAF y no quedarnos con el simple cuidado con la MLS que ya nos va a superar. Con estas previas de Leagues Cup les ofrecemos un entendimiento de los clubes gringos o canadienses en algunos casos para saber por qué se nos han acercado a pasos agigantados en la última década, quiénes son sus entrenadores, formadores, talentos, inversores, etc. Y para iniciar el fabuloso camino de Pumas en la Copa de las Ligas 2025, estamos frente al Orlando, un club que nació en la segunda división, es decir, la Liga de Desarrollo de la MLS. 2011 fue la primera campaña de los Leones de la Florida, donde además se coronaron campeones, lograron establecerse en su comunidad y sentaron un gran precedente para el futuro que reforzaron además en 2012, volviendo a ganar un campeonato. El primer hombre importante para ellos fue Adrian Heath, el entrenador con el que cosecharon dichos títulos, que fue el gestor perfecto para los recursos futbolísticos con los que contó el club en sus inicios. Para 2013, el éxito deportivo continuó con su tercer título consecutivo de los Leones, además de que se tradujo en inversión extranjera. Flávio Augusto da Silva compró el club con la promesa de transformarlo en una franquicia de primera división, y aunque la siguiente campaña ya no lograron ganar un título, la gran noticia para la gente de Orlando es que sí sería su última temporada en una división menor. En 2014 se unieron a la MLS además con la promesa de que uno de los nombres más importantes de la historia del fútbol, Ricardo Kaká, estaría para su segundo año en la primera categoría después de que culminara una breve estancia en Sao Paulo. Y aunque Kaká no dejó ningún título en los años que se mantuvo en el club, sí representó mucho para el crecimiento económico y mediático de la franquicia, lo cual para el mercado estadounidense es muy valioso por momentos, incluso más que lo específicamente deportivo para casos como este. I couldn't believe it. I mean, it was just, again, this is just Orlando, you know? I mean, things like that don't happen in Orlando. You're literally like, people all over the world now are talking about Orlando. El gran modelo que han encontrado los del país vecino de crecer franquicias, quizás no con puro éxito deportivo, sino vendiendo boletos con jugadores franquicia, derechos de imagen, formando a sus propios talentos de exportación y trayendo entrenadores internacionales que les ayuden a forjarlos, han sido la clave del mucho o poco éxito, según se les quiera reconocer, que ha logrado la MLS y todo lo que le rodea en la última década. Como ejemplo de esos primeros extranjeros que ayudaron a hacer crecer al fútbol gringo, tenemos a Oscar, el Gran Papi Pareja, como le apodan, director técnico actual del Orlando, uno de los entrenadores más queridos e importantes en el desarrollo del fútbol de Estados Unidos, con ya más de 20 años contribuyendo al deporte en ese país, tanto a nivel entrenador como lo ha hecho hace muchos años ya, como a nivel cancha como jugador, con un paso por el New England Revolution en 1998, donde disputó 18 partidos para después recalar en la ciudad donde terminó de asentarse, Dallas, donde jugó 189 partidos a lo largo de 7 años antes de retirarse en 2005. A su retiro, Oscar fue asistente de Steve Morrow en el mismo Dallas FC por un año, hasta que en 2007 le ofrecieron ir a selecciones menores de Estados Unidos en la misma posición de asistente. Duró apenas un año en el cargo para después vivir otra etapa en Dallas de asistente de 2008 a 2011, donde aprendió lo suficiente como para asumir como técnico de un primer equipo en su carrera, el Colorado Rapids, club en el que empezó a forjar su estilo trabajando con orden táctico, además de muchos jóvenes talentos. Y aunque en sus 72 partidos dirigidos no tuvo tanto éxito en cuanto a cosecha de puntos, el Dallas FC le dio toda la confianza, así como lo hizo en su etapa como jugador, y lo contrató para el banquillo por 5 temporadas, donde consiguió una US Open Cup y una Supporters Shield, consolidándose como uno de los mejores mentores de la década pasada en el fútbol de Estados Unidos, formando talentos valiosos como Kellyn Acosta, jugador de selección nacional.
Por esto, el próximo técnico se ganó el interés de la Liga MX, específicamente del lado de Tijuana, donde en su primer torneo logró meterse hasta unos cuartos de final, en los cuales cayó eliminado por León por un global de 5-2, aunque para el siguiente semestre no le fue del todo bien y terminó fuera del cargo, quedando en lugar 11 de la tabla. En 2020, año de la pandemia, tomaría el reto más importante de su carrera, Orlando City, donde llegó hasta la final del torneo MLS is Back, que reinauguró la liga después de la emergencia sanitaria. El entrenador colombiano ha trabajado desde entonces para darle una identidad táctica al club, con jóvenes, como siempre lo quiso desde sus inicios, y los resultados de ello son una US Open Cup en 2022 y este mismo año la consecución de la Generation Adidas Cup Sub-18, donde se ha cristalizado su trabajo con juveniles al ser el primer título de la cantera del Orlando en sus 10 años de historia en la primera categoría. Y ya yéndonos a un plano más actual y futbolístico, ¿a qué juegan los Leones de Orlando? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del esquema de su técnico? Su once inicial, jugadores a seguir, ¿qué podría esperar Pumas en su debut de Leagues Cup? Pues todo eso a continuación, no sin antes pedirte que dejes tu like, comentes, compartas y te suscribas a este canal para que el algoritmo siga recomendando estos análisis. Continuamos. Orlando ha ganado sus últimos 2 juegos en la MLS con buenas actuaciones y además derrotando a un equipo de la talla del Columbus Crew, de visitante, por lo que podemos decir que su estado de forma será bueno. Luego habrá que destacar que antes de ello venían de no ganar 4 partidos seguidos y actualmente se encuentran en la 6ª posición de su conferencia, con bastantes chances de meterse a la pelea por el título de la MLS. Oscar Pareja ha implementado un estilo de juego ofensivo 4-2-3-1, como vemos en pantalla, basado en contragolpe, pelotazos largos, triangulaciones por las bandas y pases filtrados. Hago énfasis en eso último porque para Orlando es importantísima la técnica de sus futbolistas generadores. Son casi todos genios con la pelota. Y vamos con el 11 inicial para explicar todo esto más a fondo. En el arco estará un viejo conocido del fútbol mexicano, Pedro Galese, que se ha afianzado en la ciudad y la portería a tal grado que se ha convertido en el referente máximo en la historia del Orlando en la posición de guardameta. Puede llegar a salvar algún partido además con atajadas de este calibre y en general es un portero muy regular. La línea de 4 defensas estará conformada por Freeman en una lateral, gran velocista, y no lo digo por hacerme de los orbañanos, el tipo realmente tiene esa característica, además de que no le pesa salir jugando, lo podremos ver incorporándose muy al ataque, quizás al mismo nivel que Pumas va a incorporar a sus laterales. Por la banda contraria, Brécalo es un jugador algo inconstante en cuanto a rendimiento. Sí puede llegar a dar partidos memorables cumpliendo incluso la doble función de lateral central cuando el entrenador busca ser un poco más conservador, pero luego caer en errores que comprometen a su equipo. Por eso, el máximo ejemplo de su irregularidad lo tenemos en este par de jugadas. Primero, esta, donde además vemos que Orlando también tiene esa debilidad de regalar completamente un costado, aunque acá no hubo problemas porque Brécalo salió perfecto para mandar al córner, pero luego en esta otra, en un partido reciente contra Charlotte, vuelven a regalar una banda, pero ahora el 4 de los Leones sale tardísimo a tapar el espacio y la jugada termina en gol en contra. Pumas va a poder atacar ese espacio con sus laterales o Rubalcaba, será un partido para ello de nueva cuenta y considero un buen duelo de estilos muy parecidos, pero con una diferencia algo marcada en cuanto a la intensidad. Siento que el club estadounidense no tiene una forma de presionar tan insistente como si la llega a tener Pumas en estos primeros partidos. Complementando la línea defensiva está la pareja de centrales típica de la MLS. Robin Jansen, capitán sueco que está para mantener su posición y salir tocando la pelota, es un jerarca además en jugadas de táctica fija, pelota parada, para mover a sus compañeros también, acompañado por el argentino Rodrigo Skegel, que es mucho más técnico que el sueco y es justo él quien puede llegar a tirar un pelotazo largo o tener esa disposición también de perseguir a los rivales. No es un central tan fijo. Frente a esa línea de 4, el mediocentro más defensivo es Araujo, que es el punto de equilibrio para su equipo, cortando balones por su zona del campo y dando circulación a la pelota. Su acompañante Atuesta puede que intente comprometerse con la recuperación, pero en realidad su mejor función es dar este tipo de pases finos para que las jugadas prosperen y ser el enlace perfecto entre media y ofensiva, que además tiene un vínculo perpetuo, por supuesto, con el mejor futbolista del equipo, Ojeda, el 10, un jugadorazo que a mí me recuerda un poco a Nicolás Lodeiro o Sebastián Druisi, que te puede ofrecer pases filtrados, disparos de media distancia o llegar de segunda línea a hacer goles. Pumas tiene que marcar a como dé lugar a este futbolista, pues gran parte del juego del siguiente rival pasa por sus pies.
A un costado, más como extremo que juega de interior por instrucciones tácticas, estará Iván Angulo, bastante parecido al que tenemos en Pumas por el ímpetu con el que va al frente y con que además puede cargar al equipo junto con Freeman, que parte por la banda contraria, pero desde la lateral son los motores del ataque cuando se necesita explosividad. Orlando parece no jugarse la vida en cada balón, pero si les llegas a regalar un espacio, con 2 o 3 toques se ponen al frente y son normalmente contundentes. Como ese otro extremo que también puede cerrarse al centro, tenemos a Marco Pasalic, no confundir con el del Atalanta, por supuesto, aunque este igual tiene magia en los botines para intentar este tipo de pases o definir como genio al rincón. Es el típico jugador croata de los últimos tiempos que tiene demasiada técnica, corre, pelea, asiste y hace goles vistosos. Dentro de lo que cabe, también es importante en el esquema de su técnico, sobre todo en la creación de juego. Misma situación que el delantero titular Muriel, uno de esos cansadores que es lo suficientemente corpulento para que no le saquen la pelota de un intento y que por lo mismo le da perfecto para ser el titular inamovible de la delantera sin tener un gran historial reciente de goles, pero sí generando jugadas de peligro, paredes o asistencias para el 10 y sus demás compañeros. La variante que tienen desde la banca tampoco se queda atrás, Ramiro Enrique, que es un futbolista que sabe aparecer en el momento indicado para rematar una jugada e incluso funcionar de poste como el mismo Muriel, de esos futbolistas que no puedes descuidar en la marca porque también sacan agua de las piedras. Recordando de nuevo ese gol contra Charlotte que vimos hablando de Pasalic, Ramiro Enrique es quien pone el cuerpo acá para que el balón le quede cerca a Luis Muriel para la asistencia que le ponen al croata. Y ya después de repasar al plantel rival, vamos con el análisis de sus fortalezas y debilidades en jugadas concretas de gol, pues considero que es el ejemplo más práctico para entender qué le duele o qué los hace más peligrosos para Pumas. Primero, suelen cometer errores defensivos muy puntuales en la marca en pelota parada, desatenciones que los condenan muy fácil. Contra Charlotte, además del gol que les hicieron por la falta misma de concentración de su lateral al salir tarde, en el 2-0, la defensa prácticamente se quedó parada viendo el remate del rival, algo de lo que se supieron levantar. Por cierto, una de sus fortalezas en los últimos juegos ha sido la cuestión de saber venir de atrás, y ese marcador, por ejemplo, lo empataron además del gol que ya vimos de Pasalic con una jugada de triangulación por la banda que se nota perfectamente trabajada. Ahí está el avance de su aparato ofensivo, bien coordinado, con los movimientos y pases justos para proyectar a un futbolista al frente y centrar para Enrique, que ya esperaba perfectamente como auténtico killer en el área. Pumas tiene que tener cuidado con esto porque suele tener bandas muy endebles, deja jugar demasiado a los rivales por esa zona y por eso decía que es un duelo de estilos parecidos. El trabajo que va a tener que hacer el equipo de Efraín para neutralizar al siguiente rival por las bandas tiene que ser muy importante. En el penúltimo partido del Orlando, además, vimos que uno de los goles llegó por este pase de genio de Atuesta para Ojeda, que define después de quitarse al portero con una finta, con cierta complicidad, tampoco lo negamos, pero es que también es algo de lo que te tienes que cuidar. Pumas tiende a ir de repente con mucha gente hacia arriba, y si el Orlando recupera en la zona del medio campo o alguno de sus futbolistas identifica que hay un mano a mano ganable entre tus centrales y sus ofensores, no va a dudar un segundo en ponerlos a competir con una pelota larga o pase filtrado. Su máxima debilidad, por otro lado, además de que cometen errores que los condenan, creo que es dejar tan sola la banda contraria a donde va la jugada. Por ejemplo, en esta oportunidad, desde el inicio de la acción, el futbolista de New England aparece completamente solo, nadie lo marca. Se concentran en cerrar espacios por el lado donde está el balón y al final de rebote le cae para que Galese haga una atajada memorable. Pero luego, si vemos el mismo partido, esa misma dosis se las volvieron a aplicar con un cambio de juego perfecto y definición de crack de Alejandro Chancalay. Ese cotejo Orlando lo terminó sacando adelante con otra de sus virtudes, encontrar el arco en pocos toques, con una acción que empezó por un pase visionario de Pasalic proyectando a una banda a Angulo, que no duda en arrancar con toda línea de fondo, nadie lo puede ni tocar y termina asistiendo a Ojeda, que otra vez define como maestro con potencia. En cuestión de estado de forma, el siguiente rival vendrá con mucho ímpetu, pues no solo ganaron sus últimos 2 juegos, sino que también vinieron de atrás en el marcador contra Columbus en su casa, empezaron perdiendo por un penal y error del mismo Pasalic con una mano inverosímil, y luego terminaron 3-1 contra todo pronóstico. El empate lo lograron cargando a su equipo por un costado para permitir que Angulo se fuera por una banda, completamente libre a recibir un pase de Ojeda que le permite asistir a Ramiro Enrique. El segundo gol viene de una vía similar,
Observen cómo su equipo está cargado por un costado de la cancha para que llegue Angulo solo otra vez por el costado contrario, ganando las espaldas al lateral de Columbus para asistir a Enrique otra vez. 2 veces lo mismo. Para poner el último clavo en el ataúd del Crew, otra vez aparece por ese mismo espacio Ojeda y con un esfuerzo individual de salir corriendo con la pelota del lateral Freeman por la banda contraria y posterior pase justo para su compañero, sellaron una victoria histórica en una cancha complicada. Es un ataque un tanto repetitivo, puedo decir, aunque sí tiene algunas opciones. La mayoría de las jugadas van a proyectar mucho a los laterales y terminar con un pase a Ojeda o remates de media distancia. No porque sea identificable, eso sí, quiere decir que va a ser fácil de neutralizar, por lo que yo tengo la curiosidad genuina de cómo terminará resolviendo Pumas, pues encuentro demasiadas similitudes con la forma en que juegan estos equipos. Es un modelo idéntico que creo que encuentra sus diferencias en el tipo de jugadores del medio campo, donde los Leones, en mi opinión, tienen el mejor material en conjunto, pero no al mejor hombre como es Carrasquilla. Pinta para hacer un partidazo por esa similitud, o como también suele pasar, puede que sea un horrendo 0-0 donde ambos equipos se anulen con estilos similares. Considero que si Pumas muestra intensidad en la media cancha, se lo podrá llevar fácil. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá y escuchar o ver el capítulo 220 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés e hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Renosila, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Manuel Ordorica, Javier Bates, Irra Sandoval, Marco Guerrero, Jantuán Rojas, Ángel López, Camazots, Daniel Pozos, Uriel Hernández, Manuel Aguileta, Saúl Villalbazo, Noel León, Carlos Real, Fosquiano, Arihualo, Marco Antonio López Medina, Sabino Alba, Adrián Hernández, Tavo Cervantes, César Martinioli, David Teodoro, Edgar Rack de hasta Utah, Benedetto 6294, Ricardo Martínez, Luis Silva, Mohamed Fatouche, Jafet Guzmán, Jesús Silva, Álvaro Leiva, Lord Kevs ML, KRQ11, Hayan Yes, Manuel Solís, Raúl Villar, Mago Linux, Heriberto Reyes, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, G, Juan Valdemar, Maciel Martínez, Vicente Hernández Alonso, Oma BR, Xavi Torres, Isacrac, Raúl Rodríguez, Johan Ovalle, Sabino Cayetano, Argel Gamboa, Miguel Gaxiola, Beto Morales, Morten Gold Johansen, Panda Roses, Alex Vallado, Lágrimas Negras de un Vampiro, Oscar, Babyface, Luis Torres, Martín Villegas hasta Texas, Roberto Lux, Saúl 92100, Gabriel Ramos, Eduardo Leiva, Ángel Pineda, Aarón Campos, El Funes, Rodrigo Domínguez, Hugo Bat, Rubiel Gamboa y familia hasta Villaflores, Chiapas, Javier Nocedal, Alberto Roquero, Androli, José Tadeo Macías Medrano, Uriel Stone Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Ezequiel Carrillo Hernández, Emanuel Zamora, Jesús Aguirre, Yoshinator, Héctor Escobedo, César Huerta, Alex Rivero, Jair DG, Nicolás Osornio, Leonardo López y Toxiván. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.